20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11. El 20 de julio de 1969, el mundo entero observó cómo Neil Armstrong daba los primeros pasos de la humanidad en la Luna. Sus palabras, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, se volvieron inmortales. Pero mientras se hacía historia, Armstrong no era solo un astronauta o un héroe estadounidense, también era esposo y padre. Detrás del visor y de los titulares, había hijos que crecían a la sombra del logro increíble de su padre. Hijos que tuvieron que encontrar su propio camino, mientras el mundo los veía únicamente como los hijos de Neil Armstrong. Esta es la historia de Eric, Mark y Karen Armstrong, y lo que sucedió con la familia del primer hombre en la Luna. El camino de Neil Armstrong hacia la Luna comenzó mucho antes del Apolo 11. Nació en 1930 en el pequeño pueblo de Wapakoneta, Ohio, y desde niño quedó fascinado por el vuelo. A los 16 años, antes incluso de tener licencia de conducir, ya había obtenido su licencia de piloto. Amigos de su juventud recordaban cómo pasaba horas construyendo aviones a escala y observando el cielo. Un compañero de clase dijo una vez: Neil no era ruidoso ni llamativo. Era el tranquilo, el que siempre estaba concentrado, siempre sereno. Más tarde estudió ingeniería aeronáutica en la Universidad de Purdue, como parte del Plan Holloway, que interrumpió para cumplir servicio militar. Durante la Guerra de Corea, Armstrong voló 78 misiones de combate como piloto naval. Sus compañeros de escuadrón recordaban su calma bajo fuego. Un colega de la Marina comentó: incluso cuando algo iba mal en la cabina, Neil nunca perdía la calma. Tenía hielo en las venas. Después de la guerra, regresó a Purdue y luego inició una carrera como piloto de pruebas en la base aérea Edwards, en California. Allí voló algunos de los aviones más experimentales jamás diseñados, incluido el X-15, un avión cohete que podía rozar el borde del espacio a casi 6.000 kilómetros por hora. Otros pilotos admiraban su precisión. El piloto de pruebas Bill Dana dijo una vez: Neil era el ingeniero de los ingenieros, no volaba por gloria, volaba para comprender. En 1962, la NASA lo seleccionó como parte de su segundo grupo de astronautas. Sus colegas notaron rápidamente su determinación silenciosa. El astronauta Gene Cernan, quien más tarde se convertiría en el último hombre en pisar la Luna, lo describió como un hombre que, cuando el reflector estaba en su punto más brillante, simplemente hacía su trabajo sin necesidad de atención. 7 años después, en julio de 1969, Armstrong se convirtió en comandante del Apolo 11 y pisó la superficie lunar. El mundo escuchó sus palabras. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Pero quienes lo conocían escucharon el mismo tono calmado y medido de siempre. Los honores que siguieron fueron inmensos. La Medalla Presidencial de la Libertad, la Medalla de Honor Espacial del Congreso, la Medalla de Oro del Congreso y numerosos reconocimientos internacionales. Sin embargo, Armstrong nunca buscó la fama. Rechazó contratos publicitarios y oportunidades televisivas. Prefirió volver a la enseñanza de ingeniería en la Universidad de Cincinnati. Un colega profesor recordó: podría haber sacado provecho de su fama cientos de veces, pero ese no era Neil. Él quería estar en el aula, compartiendo lo que sabía. A pesar de todos sus logros, Armstrong siguió siendo un hombre profundamente reservado, alguien que rara vez hablaba de sí mismo y que desviaba los elogios. Su biógrafo James Hansen dijo: si realmente quieres entender a Neil Armstrong, debes mirar cuánto valoraba a su familia y su privacidad. Ahí es donde más auténtico se mostraba. Y aunque el mundo lo veneraba como el primer hombre en la Luna, en casa era simplemente esposo y padre, roles que para él
significaban mucho más que cualquier reflector. La historia familiar de Neil Armstrong comenzó a mediados de los años 50, cuando conoció a Janet Elizabeth Sheeran en la Universidad de Purdue. Neil había regresado de la Guerra de Corea para terminar su carrera en ingeniería aeronáutica, mientras que Janet estudiaba economía doméstica. Los amigos recordaban su noviazgo como sencillo pero auténtico. Un compañero de estudios comentó: Neil era el más callado del grupo y Janet tenía esa chispa. Juntos se equilibraban a la perfección. El 28 de enero de 1956, Neil y Janet se casaron en Wilmette, Illinois. La ceremonia fue modesta, rodeada solo de familiares y unos pocos amigos cercanos. Años después, Janet recordaría: no pensábamos en los riesgos ni en el futuro. Éramos jóvenes y creíamos el uno en el otro. Para ella, casarse con Neil significaba entrar en el mundo impredecible de los pilotos de prueba y pioneros de la aviación. Los primeros años de la pareja transcurrieron cerca de la base aérea Edwards, en California, donde Neil volaba aviones experimentales como piloto de pruebas. La vida allí no era fácil. Largas jornadas, misiones peligrosas y mucha incertidumbre. Sin embargo, los vecinos recordaban el hogar de los Armstrong como un lugar acogedor. La esposa de otro piloto decía: Janet se aseguraba de que la casa fuera un remanso de paz. Incluso cuando Neil estaba arriesgando la vida en el cielo, ella mantenía a la familia con los pies en la tierra. En 1957 nació su primer hijo, Eric. Janet solía bromear en entrevistas: Neil podía aterrizar un avión en la cubierta de un portaaviones, pero sostener a un bebé era otro reto completamente distinto. Aún así, aprendió rápido. Neil, reservado como siempre, le confesó a un colega: convertirme en padre fue la misión más importante de mi vida. 2 años después, llegó su hija Karen, a quien la familia apodaba cariñosamente Muffy. Era vivaz y curiosa, pero en 1961 la tragedia golpeó. Karen fue diagnosticada con un tumor cerebral maligno. Los Armstrong buscaron todos los tratamientos posibles, pero falleció en enero de 1962 con apenas 2 años. Quienes conocieron a Neil aseguraban que esa pérdida lo marcó para siempre. Un amigo de la NASA recordaba: Neil casi nunca hablaba del tema, pero se podía ver el dolor en sus ojos. Lo volvió aún más reservado, aún más determinado. Ese mismo año nació su tercer hijo, Mark. Janet describió su llegada como un regalo que devolvió la luz a nuestro hogar. Para Neil, el nacimiento de Mark fue un punto de inflexión. Le dijo a un colega: la vida no se detiene después de una tragedia. Hay que seguir adelante por quienes todavía están aquí. A pesar de la exigente agenda de Neil, vuelos de prueba, entrenamiento de astronauta y finalmente las misiones Apolo, Janet asumió la mayor parte de la responsabilidad en casa. Reconocía la carga, pero también el orgullo. Tienes que aprender a vivir con el riesgo todos los días, pero confiabas en Neil, y cuando regresaba por la puerta, eso era lo que importaba. Su matrimonio fue descrito muchas veces como una unión basada en la resistencia silenciosa. No era la típica historia romántica de Hollywood de los años 60, sino una relación forjada en sacrificios compartidos, paciencia y respeto mutuo. Como dijo un vecino, no necesitaban hablar demasiado entre ellos. La forma en que se miraban lo decía todo. Así, mientras el mundo conocía a Neil Armstrong como el primer hombre en la Luna, en lo personal también fue esposo y padre, roles que lo definieron tanto como cualquier vuelo o misión. Eric Rick Armstrong, el hijo mayor de Neil y Janet, nació en 1957. Desde el principio, su vida estuvo ligada a la exigente carrera de su padre. Cuando era pequeño, vivió cerca de la base aérea Edwards, en California, rodeado por el rugido de los motores a reacción y la cultura de los vuelos experimentales.
Amigos de la familia recordaban que Eric creció en un hogar que era a la vez común y extraordinario. Una vecina comentó: en apariencia eran solo otra familia joven, bicicletas en la entrada, niños jugando afuera, pero todos sabíamos que Neil hacía cosas que casi nadie podía imaginar. Cuando Neil se convirtió en astronauta en 1962, Eric ya tenía la edad suficiente para entender que el trabajo de su padre era diferente. Tenía apenas 12 años, cuando el mundo vio a su papá dar sus primeros pasos en la superficie lunar. Años más tarde, en entrevistas, Eric confesó: para nosotros él no era un héroe, era simplemente papá. No lo veíamos como lo veía el resto del mundo. De niño, Eric compartía la fascinación de su padre por la aviación y la ingeniería. Los amigos de la familia lo recordaban como curioso, brillante y con gran habilidad mecánica. Janet comentaba con orgullo: Eric podía desarmar un juguete y volver a armarlo antes de que la mayoría de los niños entendieran cómo funcionaba. Ya de adulto, Eric siguió un camino profesional que reflejaba tanto su formación técnica como su espíritu independiente. Aunque nunca buscó la fama, trabajó en áreas relacionadas con la ingeniería y los negocios. También apoyó proyectos destinados a honrar el legado de su padre, apareciendo ocasionalmente en eventos vinculados al espacio. Un colega de la NASA señaló: Eric tenía la misma confianza tranquila de su padre. Nunca intentó ser Neil, y justamente por eso logró ser él mismo. En su vida privada, Eric fue descrito como un hombre dedicado a la familia y celoso de su intimidad. Al igual que su padre, evitó la atención mediática que rodeaba al Apolo 11. Sin embargo, en aniversarios y conmemoraciones, solía estar presente junto a su hermano Mark para representar a la familia Armstrong. En el 40º aniversario del Apolo 11, Eric declaró a los periodistas: lo más importante no es la fama, es el recordatorio de lo que la gente puede lograr cuando trabaja unida. Sus pasatiempos e intereses también marcaron su identidad. Siempre tuvo afinidad por la aviación y la tecnología, pero también disfrutaba de las actividades al aire libre y de los momentos alejados del ojo público. Quienes lo conocían lo describían como sereno, accesible y humilde, cualidades que reflejaban claramente la personalidad discreta de Neil. Hoy en día, Eric sigue siendo un guardián del legado de su padre, pero bajo sus propios términos. Combina el honor de llevar el apellido Armstrong con la vida que él mismo construyó, centrada en la familia, el trabajo y los valores transmitidos por sus padres. Mark Armstrong, el hijo menor de Neil y Janet, nació en abril de 1963, apenas un año después de que la familia sufriera la devastadora pérdida de su hija Karen. Para Neil y Janet, la llegada de Mark fue un momento de renovación. Janet recordó en una ocasión: Mark fue nuestra luz después del tiempo más oscuro. Su risa nos devolvió la vida. A diferencia de Eric, que ya tenía edad suficiente para recordar claramente los años del programa Apolo, Mark tenía solo 6 años cuando su padre caminó sobre la Luna. Recordaba haber visto el alunizaje por televisión junto a vecinos y amigos, y más tarde comentó en entrevistas: lo vi como todos los demás, en una pequeña televisión en blanco y negro, solo que la persona en la pantalla era mi papá. Solía bromear diciendo: mi papá fue a la Luna, y yo tuve que volver al primer grado al día siguiente. Durante su infancia, Mark heredó la curiosidad y el amor por la ciencia de su padre, pero los expresó de manera distinta. Estudió ingeniería y más adelante encontró su lugar en el sector tecnológico, trabajando en software y desarrollo de negocios. Un colega lo describió como reflexivo, analítico y sereno, muy parecido a su padre, pero con un toque creativo propio. Esa beta creativa se manifestó en su pasión por la música. Mark se convirtió en un guitarrista y compositor talentoso, presentándose en espacios pequeños o en eventos especiales.
En una entrevista admitió: «La música siempre fue mi manera de equilibrar lo técnico con lo emocional. Mi papá lo apreciaba, aunque no dijera mucho al respecto». Con los años, Mark se volvió más visible públicamente que su hermano mayor Eric, representando a menudo a la familia Armstrong en eventos, aniversarios y conmemoraciones relacionadas con el espacio. Colaboró con museos y fundaciones para preservar el legado de su padre. Al participar en la producción de la película First Man, 2018, se aseguró de que Neil fuera retratado con fidelidad. «Queríamos que la gente lo viera tal como era, no como un mito, sino como un ser humano», explicó Mark. Aún con esas apariciones públicas, valoraba su privacidad tanto como su padre. Amigos cercanos señalaron que sabía equilibrar el deber público con su independencia personal. Un amigo de la familia comentó: «Mark nunca buscó los reflectores, dio un paso al frente cuando era importante, para honrar a su padre y lo que significó el Apolo, pero el resto del tiempo es simplemente Mark». Al igual que Neil, apoyó causas relacionadas con la educación, la ciencia y la inspiración de los jóvenes. En un aniversario del Apolo, dijo a un grupo de estudiantes: «No necesitas ser famoso para cambiar el mundo, solo necesitas pasión y perseverancia». Sus pasatiempos, su familia y su música siguen marcando su vida. Aunque la sombra de Neil Armstrong era inmensa, Mark supo forjar una identidad que combina tecnología, creatividad y un profundo respeto por el legado familiar. En sus propias palabras: «Ser el hijo de Neil Armstrong es parte de lo que soy, pero no lo es todo. Mi papá no lo hubiera querido de otra manera». Eric y Mark Armstrong crecieron en un mundo distinto al de la mayoría de los niños, y aún así lograron forjar sus propios caminos mientras cargaban con el peso del legado histórico de su padre. Eric, el mayor, eligió una vida discreta y familiar. Su carrera reflejó sus habilidades técnicas y su independencia, pero evitó los reflectores, una decisión que recordaba al deseo de Neil de llevar una vida tranquila tras el Apolo. Quienes conocían a Eric destacaban su serenidad, su carácter constante y su preferencia por vivir lejos de la mirada de la historia. En las conmemoraciones a las que asistía, hablaba poco, pero con un mensaje claro: no celebrar la fama, sino el logro colectivo del Apolo. Como él mismo dijo alguna vez: «Mi papá nunca quiso ser visto como un héroe. Quería que la gente recordara lo que era posible cuando miles de personas trabajaban hacia un mismo objetivo». Mark, por su parte, se sintió más cómodo asumiendo roles públicos, no para obtener reconocimiento personal, sino como guardián de la autenticidad. Se convirtió en un puente entre el mundo privado de Neil y la fascinación inagotable del público. Ya fuera colaborando con museos, hablando en escuelas o asesorando la película First Man, Mark se aseguraba de que la historia de su padre se contara con fidelidad. Su propósito no era alimentar mitos, sino preservar la esencia de la humildad de Neil. Como él mismo explicó: «Queríamos que la gente viera a papá como realmente era. No un superhéroe, no una figura distante, sino un hombre. Alguien que trabajó duro, cuidó de su familia y cumplió con su deber». Más allá de sus diferencias, Eric y Mark compartieron la misma devoción: honrar a su padre y al mismo tiempo vivir sus propias vidas. Formaron sus familias, desarrollaron sus carreras y abrazaron sus pasiones personales, desde las inclinaciones técnicas de Eric hasta el amor de Mark por la música. Un amigo cercano de la familia lo resumió así: «Eric lleva el lado silencioso de Neil, y Mark lleva su voz. Juntos mantienen vivo todo el legado de su padre». La historia de Neil Armstrong se ha contado innumerables veces: el piloto, el astronauta, el primer hombre en la Luna. Pero para Eric y Mark también fue el padre silencioso que volvía a casa al final del día, que cargaba tanto con el triunfo como con la tragedia con una humildad inquebrantable. Cuando Neil falleció en 2012, el mundo lo honró con homenajes, premios y monumentos.
Pero sus hijos lo honraron viviendo los valores que él más apreciaba: la perseverancia, la integridad y la devoción a la familia. Hoy, Eric y Mark mantienen viva su memoria de distintas maneras, recordándonos que detrás de cada leyenda hay un hombre, y detrás de cada hombre hay una familia. Y quizá esa sea la verdadera lección. La grandeza no está solo en el instante en que se hace historia, sino en las vidas que mantienen ese legado vivo. Sus caminos tomaron rumbos distintos, pero ambos hijos encarnaron las lecciones que su padre les transmitió: humildad, perseverancia e integridad. Y, al hacerlo, mantuvieron la memoria de Neil Armstrong, no solo como el primer hombre en la Luna, sino como el hombre que cada noche regresaba a casa en el papel más importante de todos, el de papá. Así que, ¿qué piensas tú? ¿Debería recordarse más a Neil Armstrong por su gran salto o por la vida tranquila que llevó después? Cuéntanos en los comentarios. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle un me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo repaso a las historias ocultas detrás de los nombres más famosos de la historia. Porque a veces la parte más fascinante de la historia es lo que viene después.